regreso de Omar González y su significación para el régimen y sobre todo para Diosdado Cabello. Los negocios por los que Donald Trump y Delcy Rodríguez se quieren quedar con el petróleo venezolano. ¿Y por qué Estados Unidos gestionó el regreso del bolichico Alejandro Betancourt? Esto forma parte de la agenda que nos dice hoy por dónde van los tiros. ¿Qué tal, amigos? Encantado en saludarles. Iniciamos de esta manera la entrega correspondiente al día de hoy de Por dónde van los tiros. Primero que nada, queremos agradecerle a todos los que en la primera entrega de nuestro canal YouTube, en Por dónde van los tiros, la emisión que iniciáramos recientemente, todos los likes, todas las suscripciones que se han producido. Y no tengo más que volvérselos a pedir a aquellos que están viéndonos por primera vez. Suscríbanse, activen las notificaciones para que tengan los contenidos que en este canal vamos a estar frecuentemente publicando y difundiendo. Vamos a comenzar y entrar en materia de una vez por todas. Este viernes llegó al estado Anzoátegui recibido por varios cientos de dirigentes y de simpatizantes del Partido 20 Venezuela, el diputado Omar González Moreno. El diputado Omar González tiene una significación especial dentro de lo que es la historia reciente de la política venezolana, porque como ustedes recordarán, forma parte de las llamadas 5 guacamayas que estuvieron en la Embajada de Argentina. ¿Por qué es tan importante el regreso de Omar González? Por una razón muy sencilla. Omar González, primero, es un hombre muy cercano a María Corina Machado. Segundo, cuando estuvieron en la Embajada de Argentina, Omar González, Claudia Macero, Magali Meda, Fernando Martínez Mótola, que en paz descanse, y Humberto Villalobos, estuvieron sometidos a un asedio por parte del régimen encabezado en aquel momento por Nicolás Maduro. Pero eran unos asediados, unos prisioneros, unos rehenes de Diosdado Cabello. Esa conducta malandra, gangsteril, asediante de Diosdado Cabello estaba puesta de manifiesta cuando le cortaron la luz, le cortaron el agua, le cortaron el internet, no permitían que la gente les llevara comida. Es decir, esas 5 personas que estuvieron por más de un año allí en la embajada, lo único que faltó fue que este régimen que no respeta nada, violara los acuerdos internacionales e invadiera el territorio tratando de entrar a la embajada para llevarse a estos dirigentes del partido de María Corina Machado. Pero en sus narices, las 5 guacamayas, o las 4 guacamayas que quedaban, mejor dicho, se escaparon. Dejaron a Diosdado en ridículo. Cuando nosotros, los periodistas, nos enteramos que Omar González, Claudia, Magali y Humberto habían salido de la embajada, ya estaban fuera de Venezuela, en una operación impecable que todavía no sabemos cómo ocurrió. Entre ellos, Omar le pasó por la nariz a Diosdado Cabello y no pudo hacer nada. Inventaron todo, que sí. Bueno, cualquier cantidad de narrativas para justificar que el régimen tenía grietas de filtración, tenía grietas de colaboración, y lo que muchos especularon es que esto pudo haberse producido en el cambio de guardia. Pero lo cierto del caso, mis queridos amigos, es que Omar González era una pieza importante dentro de esa estructura para que Diosdado Cabello hoy tenga que morderse, como decíamos nosotros, tragar grueso, porque también por toda la nariz entra Omar González por un aeropuerto, no entra por una frontera, no entra escondido, no entra clandestino. ¿Y esto qué es producto? Es producto de que Diosdado Cabello está disminuido. Yo sé que muchos nos preguntamos que cuando se llevan a Diosdado, yo estuve conversando en el programa de televisión en Por la Mañana en América, estuve conversando primero con Iván Simonovich, como ustedes saben, pues está permanentemente informado porque sigue teniendo fuentes de información allí en Venezuela. Y luego con el comandante Jesús Daniel Romero. Y sin que uno tenga una relación directa con el otro, ambos coincidieron en que Diosdado Cabello está, número 1, disminuido. Número 2, lo dijo Iván, y yo lo voy a repetir con el permiso de ustedes, dándole bola a los Estados Unidos, tratando de bajar la cabeza frente a los Estados Unidos, incluso negociando para tratar de salvar a su familia, porque Diosdado Cabello está en curso
en cientos de delitos y tiene una recompensa de 25 millones de dólares. Por eso es sumamente importante el regreso de Omar González. Yo primero que nada quiero hacerle llegar a Omar mi felicitación por su llegada al país, por la forma como fue recibido por Henry Alviares, por Juan Pablo Guanipa y por una cantidad de dirigentes políticos que fueron a darle la bienvenida. Fue realmente un regreso, y hay que decirlo, aunque suene un poco cursi, fue un regreso triunfal y Diosdado Cabello no pudo hacer nada, así como tampoco pudo hacer nada cuando se le escaparon las guacamayas de la embajada, reitero, en sus narices. ¿Dónde está la importancia, además desde el punto de vista de lo que va a ocurrir en Venezuela con el regreso de Omar González? Omar González es un hombre cercano a María Corina. Yo en muchas oportunidades durante su estancia aquí en los Estados Unidos conversé con Omar, y hablar con Omar era difícil no porque él se hiciera el difícil, sino porque Omar estaba permanentemente ocupado trabajando, haciendo contactos en Venezuela, haciendo contacto en otros países, en la operación política con María Corina y con todo su equipo. Entonces el regreso de Omar significa que esto es la antesala para el regreso de María Corina Machado. Y no nos cabe ninguna duda que eso es lo que va a ocurrir próximamente. La llamada mesa de negociación o mesa de trabajo, mesa de tareas dirigidas, yo le llamo mesa que más aplauda, le mando a Dinora. Dinora Jacilda está en España. Dinora Jacilda debería estar regresando al país en los próximos días porque ella misma ofreció que las conversaciones para el segundo ciclo arrancan el primero de septiembre. En este primer ciclo, ¿qué se logró? Que este jueves Jorge Rodríguez tuviera que, metérsela donde no le da el sol. Firmar y aprobar, dice él que por unanimidad, la ley de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Queda ahora la conformación de un comité de postulaciones y eso es producto del trabajo de la mesa. Reitero, que a muchos no nos guste la mesa, que muchos tengamos nuestras reservas con los integrantes de la mesa, no significa que no aplaudimos lo que la mesa pueda lograr, porque lo dijimos desde el principio. Nosotros lo que queremos son resultados y ya vimos un primer resultado. Jorge Rodríguez con la lengua donde no le da el sol, la asamblea chimba, donde están los alacranes y los diputados electos por ellos mismos en una elección absolutamente írrita, aprobando la reforma de la ley del TSJ. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el tema de los derechos políticos, de los derechos civiles, el retirar o levantar las inhabilitaciones, entre ellas la de María Corina Machado. Entonces, eso va a pasar a partir del lunes. Y si ya cumplieron con la primera faceta, esperemos el resultado de la segunda faceta. ¿Cuál es? El levantamiento de las inhabilitaciones y la devolución de sus símbolos, tarjetas y otras propiedades de los partidos políticos a sus dueños y dirigentes naturales. Eso de alguna manera va a crear el caldo de cultivo para que se inicie un movimiento político en el país. A usted a lo mejor no le gusta Acción Democrática ni Henry Ramos, a lo mejor a mí tampoco. A usted no le gusta ni Julio Borges, ni Leopoldo López, ni Voluntad Popular, ni Primera Justicia. Eso puede estar pasando en este momento. Pero lo justo es lo justo. Ese partido lo manejan esos señores, esos son los dirigentes naturales. Así como María Corina Machado es una dirigente que lidera este movimiento y que además tiene un partido que no ha sido aceptado como tal. Y entonces la inscripción como Partido Nacional de 20 Venezuela, la inscripción como Partido Nacional de Encuentro Ciudadano de la doctora Solórzano. Le puede gustar a usted la doctora Solórzano o no le puede gustar, pero inscribir el partido es un derecho que ella tiene y puede y debería poder ejercer. Entonces esa es la segunda fase. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay la importancia en otro ámbito del regreso de Omar González. Omar González regresa y deja a Diosdado en ridículo. Demuestra que Diosdado es un servil lacayo pusilánime de los Estados Unidos y si no hace caso va preso. Y a lo mejor, aunque haga caso, va preso. Luego, preparar la llegada de María Corina Machado y la coordinación, el engranaje político para su llegada. Y luego, después del trabajo que haga la mesa, entonces ahí sí estaremos frente a la posibilidad de un regreso certero de María Corina Machado. Ahora vamos a hablar de lo que la publicación Axios, la publicación digital, difundió este jueves. Un negocio de 90.000 millones de barriles de petróleo, de las reservas petroleras venezolanas que estarían siendo negociadas por Delcy Eloína y el presidente Donald Trump para venir a recargar, a reponer, a resguardar las reservas petroleras de los Estados Unidos. Yo vi esta mañana una publicación en X
de Roberto Smith. Roberto Smith no es que sea amigo mío ni nada por el estilo, pero yo reviso un poco de todo y veo esta publicación y me pareció realmente certera. ¿Qué hacemos nosotros con 300.000 millones de barriles debajo de la tierra? Cuando esos 300.000 millones de barriles debajo de la tierra es riqueza de todo el país y de todos los venezolanos, de un país que esta dictadura destruyó, acabó, se robó, se comió y regaló. No hacemos nada con decir tenemos debajo de la tierra 300.000 millones de barriles de petróleo. No, saquemos 90.000, negociémoslos con Donald Trump. Ah, que los está negociando Delcy. Eso no significa que Delcy se vaya a quedar, entre otras cosas, porque nosotros, los venezolanos, estamos llamados a no permitir que Delcy Eloína se quede en el gobierno. Donald Trump necesita esos barriles y va a pagar por ellos. Y si va a pagar por ellos, ¿por qué no hacer negocio con él? ¿O preferimos que sea como cuando estaban Chávez y Maduro, que se lo regalaban a Cuba, que se lo llevaba a China, que lo comercializaba a Irán? De eso estamos hablando. Estamos hablando de que la extracción de esos 90.000 millones de barriles de petróleo va a producir empresas grandes que van a llevar a Venezuela, que van a generar actividad económica, que van a generar empleo, que van a dejar ganancias, que van a pagar por las regalías correspondientes a eso. Entonces, eso es progreso. Y yo prefiero mil veces que se lo lleve el que pague por él y no que se lo lleven los cubanos, porque eso jamás le llevó al pueblo cubano. Eso se lo bebió, se lo comió y se lo robó la familia Castro. De eso estamos hablando. Ese negocio primero lo publicó Axios y esta mañana la agencia Reuters confirmaba que ese negocio está en puerta. ¿Se va a producir? ¿No se va a producir? La confirmación la tendremos en las próximas horas y en los próximos días. Y yo les invito a que analicen lo que está ocurriendo. No deberíamos ver esto como un robo o como una trampa o como que a Donald Trump solo le interesa el petróleo. Esa es la narrativa de los comunistas y de la dictadura. Yo siempre respondo eso como responden en las redes sociales. A Donald Trump solo le interesa el petróleo. Sí, a los cubanos que les interesaba la receta de las hallacas. También el petróleo, pero sin pagarlo. Estados Unidos va a pagar por ese petróleo. Va a pagar sobre todo Estados Unidos porque ese petróleo viene a reponer las reservas energéticas de este país que han estado en este momento, de acuerdo a la guerra, o por culpa de la guerra, o como consecuencia de la guerra, han estado en su nivel más bajo en los últimos 40 años. ¿Quiénes son los que van a hacer ese negocio? ¿Cuáles son las empresas que van a entrar? Todavía hay mucha especulación en ese sentido. Pero no debemos estar con un patriotismo palurdo diciendo que se nos están robando el petróleo. Con ese petróleo debajo de la tierra no hacemos nada. Con ese petróleo negociado, bien negociado, y con lo que eso puede producir para los venezolanos no van a necesitar ni un carnet de la patria, ni que nadie les regale nada. Los venezolanos van a poder trabajar y ganar su dinero y hacer lo que quieran con ellos porque va a haber trabajo en la calle y va a haber una economía que se va a estar moviendo. Además, pensar que, y con esto termino esta parte de nuestra conversación, pensar que Donald Trump se está llevando ese petróleo negociando con Delcy para que Delcy se quede, es pensar que los gringos son bobos, sino para que tienen una mesa de negociación, para que están tutelando una mesa que lo que va a generar es un proceso electoral, cuando Marco Rubio tiene más claro que el agua que ninguna empresa va a ir a Venezuela a hacer negocios si no hay reglas del juego claras, y las reglas del juego claras solamente van a estar después que se cambie el Tribunal Supremo de Justicia, después que producto de un cambio del Consejo Nacional Electoral se generen unas elecciones y tengamos un presidente o una presidenta en este caso y una Asamblea Nacional y un marco jurídico que le dé confianza a las inversiones internacionales, y entonces ese negocio de los 90.000 millones de barriles de petróleo sea productivo para todos y las empresas vayan tranquilas y sin nervios a ejercer ese negocio en Venezuela, a dejar su platica en Venezuela y a enriquecer a nuestro país para que salga de la pobreza absurda que nunca debimos haber vivido. Como dice el principal titular de la revista Z, y lo conversaba yo con el periodista Francisco Poleo, esta es la factura que estamos pagando por los desastres que se cometieron votando por Chávez en 1998. Ahora, mis queridos amigos, vamos con los últimos cartuchos. Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el papel que juega en esta transición el llamado bolichico Alejandro Betancourt. Se conoció a través de algunos reportes como el Washington Post, el New York Times, que han estado documentando que Alejandro Betancourt
pudiera estar sirviendo de intermediario entre el gobierno de los Estados Unidos, el régimen venezolano interino y el tema del negocio del petróleo. Estábamos analizando todo esto y decíamos, ¿por qué ocurre esto? ¿De dónde sale? Bueno, primero se revela que la ex fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, y el quien era su segundo de a bordo, hoy fiscal Todd Blanche, estuvieron negociando, gestionando ante la justicia suiza que no se le apliquen los cargos que tendría abierto este caballero, lo de caballero en formalismo del lenguaje, Alejandro Betancourt, en Suiza. No se sabe si sus cargos han sido puestos en suspenso o si simplemente han sido evacuados, han sido eliminados, han sido suspendidos. A él le otorgaron una visa de múltiples entradas, creo que por un año, y el hombre está metido en los negocios y al parecer estaría por hacer negocios en Venezuela o haciendo negocios en Venezuela. Todo el mundo en Venezuela recuerda a Alejandro Betancourt porque se supone que era la persona que a través de su empresa iba a recuperar el sistema eléctrico. No se ha recuperado el sistema eléctrico ni se sabe dónde están los billetes. Lo relacionan con muchos negocios con Delcy Rodríguez por una parte y hay quienes lo relacionan con algunos personajes de oposición en otro sentido. ¿Quién enchufó a Alejandro Betancourt? Hay varias versiones. Una de ellas dice que algún personaje de la oposición lo puso en contacto con quien era el llamado virrey para Venezuela, Mauricio Claver Carone, que no tenía cargo, que no estaba designado oficialmente como enviado del Departamento de Estado para el asunto venezolano, pero que al parecer era el que manejaba y él mismo en una entrevista que le ofreció a agencias informativas dijo que renunciaba y que lo había hecho como un servicio a la nación. Si se sirvió o no se sirvió Claver Carone de ese puesto, si sacó ventaja, si hubo conflicto de intereses, eso se puede ir determinando en el camino y recuerden que aquí en este país la justicia sí funciona. Si fue él quien enchufó a Alejandro Betancourt, habría que buscar cuál es el origen por el cual Alejandro Betancourt tendría algún tipo de relación con Claver Carone. A través de Leopoldo López, a través de algunos enchufados que juegan para los dos bandos, a través del señor Sargent, no lo sabemos. Lo cierto del caso, y ahí es donde viene el cartucho que quiero gastar con ustedes, es que ya hay informaciones que Todd Blanche, Pamela Bondi y Christopher Landau estuvieron trabajando para que se allanara el camino de la intermediación de Alejandro Betancourt, pero que ahora el Departamento de Estado ha sentido que hay mucho ruido con este hombre, con causas abiertas, con muchas acusaciones, con mucho rechazo por parte de la colectividad venezolana y estarían por bajarlo del catre. Este es un cartucho que quería compartir con ustedes. Recuerden, denme like, active las notificaciones, suscríbase a nuestro canal para que usted tenga, como siempre, por dónde van los tiros. Hasta una próxima entrega.